El placer de tenerlo a Carlos Germano en esta semana de Navidad. Carlos, querido, ¿cómo andás? Hola Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy buenos días. Bien, querido. Muy bien, muy bien. Acá preparándonos para vivir la Navidad y pensando un poco, Carlitos, bueno, en cómo llegamos a este momento, ¿no? Hoy me está llegando, por ejemplo, en el conurbano una carnicería que tiene buenos precios, ¿no? Una cola de 4 cuadras para comprar carne. Digo, bueno, está bien, tiene buenos precios, ¿no? Qué sé yo, a veces me cuesta entender cómo estamos. Creo que hay un sector de la sociedad que viene remándola más o menos a flote y hay un gran sector que evidentemente van a pasar unas fiestas duras, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos todo esto? Mira, yo te lo voy a resumir en calientes, ciudades frías. Rutas calientes donde estás indudablemente viendo un movimiento fuerte, fundamentalmente para el lado de la Patagonia, donde la explosión fuerte de petróleo y gas está, y eso significa también un movimiento muy fuerte de otras actividades, como toda la parte de caños, la parte de madera. O sea, que hay un movimiento muy fuerte al margen de lo que viene pasando en los últimos años, que es todo el tema agroindustrial, todo el agrícola ganadero. Esto me parece, por eso hablo de rutas calientes, rutas que hay mucho movimiento, y ciudades frías, porque indudablemente lo que sigue sin poder todavía moverse es el tema del consumo. O sea, donde hoy tenés casi el 50% de la sociedad argentina que está manifestando. Me parece que lo perdimos, ¿no? Carlos. La fotografía que podemos dar en este cierre exitoso para el gobierno del año Justo ahí hubo un 2025. problemita en el audio y no te llegamos a entender bien. Vos decías, un 50% de la población está De, ¿dónde? Y ahí se hizo un ruidito. Repetime eso, no por favor. llega a fin de mes, no Claro. llega a fin No de llega mes. a fin de mes. Entonces, Claro. obviamente tenés ciudades frías, porque el consumo se cae. No quiere decir que desaparezca el consumo, pero que indudablemente hay muchísimos millones de compatriotas que, que les está costando mucho llegar a fin de mes. Me parece que el Y en gran base a desafío... esto, ¿vos notás que los precios están retrasados justamente para mover un poquito más el mercado? Mira, yo creo que el comerciante se va adaptando también a las necesidades. A mí me parece que pegar un aumento sería muy perjudicial, más en estos días. Vos recién dabas el ejemplo de esta carnicería en el conurbano. O sea, con precios más o menos acordes tenés la posibilidad de poder mover la mercadería, ¿no? O sea, y me parece que en ese escenario, con años de experiencia en épocas de altísima inflación, hoy dentro de la situación, a pesar de que todavía seguimos con índices inflacionarios que empiezan con 2, pero de lo que venimos acostumbrados los argentinos en los últimos, te diría, 20, 25 años, estamos en la panacea, ¿no? Este me parece que es uno de los grandes éxitos en estos 2 primeros años del gobierno de Javier Milei. Yo siempre recuerdo, y ya le hemos hablado con vos y con Raúl varias veces, el primer índice de enero del 24 que se conoció en febrero para el gobierno de Milei fue del 25,6, Gustavo. Estamos hablando acá de 2,5, parece alto, pero para la historia argentina es una bendición esto, ¿no? Entonces digo, me parece que el presidente tiene que ahora poner toda la energía en estos 2 años que le queda en la deuda que está teniendo con millones de argentinos, que es la reactivación económica. Ujú. Ahí me parece que es donde indudablemente hay que poner toda la vista a ver cómo está funcionando, ¿no? O sea, un gobierno que hizo cosas que realmente en política fundamentalmente internacional, que eran impensadas para un gobierno, para la política argentina. Plantear claramente el alineamiento con Occidente, fundamentalmente con Estados Unidos
y con Israel. El hecho de que en plena campaña y siguió hablando de ajuste, o sea, generó algunos hechos, rompió viejos paradigmas para poner nuevos paradigmas, y yo siempre digo, el protagonista central no es Javier Milei, no es La Libertad Avanza, el protagonista central de lo que está pasando en la Argentina es la sociedad argentina, una sociedad que el 19 de noviembre del 2023 se animó a decir, che, así no podemos seguir, esto es imposible. Bueno, apostemos a este tipo que no lo conoce nadie, que no viene de la política, y vemos qué pasa. Tiene todas las posibilidades Javier Milei. El problema de Javier Milei es Javier Milei. Claro. Entonces vos tenés lo que pasó la semana pasada en el Congreso de la Nación, que quieren actuar como mayorías, y no tienen mayoría, es una primera minoría solamente, o sea, no es una escribanía como en otros momentos de la historia política argentina. Y me parece que ellos quieren actuar de esa forma, y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces tenés, después de 2 años, una media sanción en diputados, que es un éxito muy importante, y termina con un sabor agridulce porque quieren poner todo, ¿no? Quieren obligarlo a los diputados a cambiar el voto después de 2 veces que le dijeron que no al presidente y a su equipo, que tiene que ver con la discapacidad y con el financiamiento universitario. Digo, no podés, seguir cometiendo errores no forzados. Y después negociaciones, Gustavo, que te digo, realmente llaman la atención el amateurismo. Cierran un acuerdo con el gobernador de Salta. ¿Sabes cuántos años tiene? ¿Cuánto dura el cargo en en este caso una auditora general de la Nación? 8 años. O sea, el gobernador de Salta termina un acuerdo de 8 años. Y la pregunta que te hago, Gustavo, Raúl, es la siguiente. Cuando se trate en el mes de febrero la modernización, como dice el gobierno, o la reforma laboral, ¿le van a decir al gobernador de Salta, a vos ya te pagamos? O el gobernador de Salta va a decir, che, pará, ya está, esto era para el presupuesto, ahora vamos a empezar a hablar porque necesito la obra para la ruta tal que está que es la salida para el exterior. Digo, esto me parece que es donde vos ves amateurismo político. Y por eso digo que el problema que tiene Milei es Milei y todo su equipo, ¿no? ¿Cómo te va, Carlos? Es un placer, como siempre, saludarte, Raúl, de este lado. Gracias, Raúl. ¿Cómo andás? Muy bien. Con calor estoy hoy. ¿Verdad? Sí, está complicado, está complicado. Vos sabés que, no es que quiera ser de abogado del diablo, pero me gustaría trasladar algunas cosas que uno también escucha y que tiene que ver también con esta realidad que cada día vivimos. Algunos plantean que un plan económico o un plan de gobierno no puede ser exitoso cuando más de la mitad de la gente no llega a fin de mes. Obviamente esto está claramente tamizado por un pasado, realmente nos han dejado, yo siempre digo lo mismo, nos han dejado una canallada tan grande que habría que ser muy bruto para no mejorarlo, ¿no? Habría que ser muy malo de verdad para no mejorar la canallada que nos dejaron en el 23. Pero digo, el tiempo pasa y mucha gente sigue al costado del camino, y algunos a los que le va bien, pero hay muchos a los que le va mal. Entonces algunos plantean que, bueno, el éxito no sé si es tan evidente en ese sentido, y por otra parte también lo refuerzan con un número que yo considero que es importante tener en cuenta. Hay un 60% de gente que no lo ha votado, un 12% que no fue, y otro tanto que conforma y termina redondeando el 60% que no ha votado a Milei. Digo, y ahí es donde claramente partimos de qué puede ocurrir con Milei el año que viene y el otro respecto de la posibilidad de inclusive hasta de reelección, ¿no? Donde pareciera que la reelección cada vez empieza a estar más lejos para los presidentes, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado con los últimos. ¿Vos cómo analizás esta cuestión que es difícil también de entender, porque es muy cierto esto de que, bueno, de dónde venimos, claramente estamos mejor, pero muchos están peor. Digo, hay mucha gente que la pasa mal de verdad, y es un número importante de gente que la pasa mal, más allá de algunas bondades, ¿no? ¿Vos cómo analizás eso que muchos analistas, metiendo un poco, haciendo abogado del diablo, lo plantean?
No, yo coincido contigo, indudablemente, y se lo decía recién a Gustavo, el 50% de la población argentina no está llegando a fin de mes, obviamente. A mí lo que yo creo que acá hay un dato central en toda esta situación, es que lo que tenés enfrente, Claro. como alternativa al gobierno de Milei, Sí. Es más de lo mismo. Sí, lo vimos en O Quilmes, sea, ¿no? Ayer. lo viste en Quilmes, lo viste en la campaña, lo único que estaban planteando es frenemos a Milei, Sí. ¿viste? Y no dan ninguna alternativa, es como que nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos y con eso vamos a solucionar el país. Fíjate lo que pasó la semana pasada en el acto de la CGT. Lo único que plantearon como idea innovadora es vamos a ir a un paro nacional. Sí, sí. O sea que, digo, lo que está claro es que la oposición hoy no hay ningún liderazgo firme, ningún liderazgo sólido a nivel nacional, donde cada uno está defendiendo sus propios intereses. Es lo que yo llamo las pymes políticas, o sea, que defienden su lugarcito. Yo creo que el ejemplo más típico de la pyme política se llama Martín Lustó, presidente de expresidente ahora, pero fue hasta Manito Lustó. Manito Lustó, bueno, fue presidente hasta diciembre de este año, de los primeros días de diciembre, en la Unión Cívica Radical, senador nacional que terminó el día de diciembre, presidente de un partido centenario, y él votaba totalmente diferente a lo que votaba el bloque de senadores radicales. Hoy mismo hay un bloque radical y él está en un bloque que es el de Provincias Unidas, presidente del partido. No estamos hablando de un afiliado. ¿Qué le han hecho al radicalismo? Si don Raúl viera, madre mía. A lo que voy es, entonces digo, mientras que no haya una alternativa sólida con un proyecto nacional con un liderazgo, yo te diría que en ese escenario el único liderazgo efectivo es el del presidente de la República, y es verdad lo que decís vos, los números están. Ahora, lo que habría que preguntarse es que hubo 12 millones de argentinos que no fueron a votar, ¿no? Ahora, ¿por qué no fueron a votar? Indudablemente no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de Milei, pero tampoco hay una alternativa de decir, bueno, Milei no, pero vamos por otro lado. Lo otro es más de lo mismo. Vuelvo porque recién quedó como de soslayo, pero me parece que es central en esto, ¿no? Volvemos al tema de Quilmes de ayer, y volvemos porque fue tapa en todos lados, lo estamos viendo. Hay ciertos sectores de la Cámpora que estamos discutiendo si los trabajadores cuidadores de coches, estamos hablando de gente que te aprieta, o sea, vos dejás en un lugar habilitado y o le da plata o te rompe el auto, o sea, a ver, y hay toda la gente justamente, el que labura, el que busca su futuro, ve esa discusión y dice, yo estoy en la vereda de enfrente, claro. Pero no porque no tengo una conciencia social, Carlos, no porque no crea que están pasando un montón de cosas, sino si la discusión de los líderes políticos de un sector es a ver cómo le mejoramos la vida al trabajador cuidacoches, realmente están hablando otra cosa. Sí. Pero lo que estamos hablando, por eso te estoy hablando de pymes políticas, de no proyectos. Claro. No hay proyectos políticos. No hay nada. Es barreta. Te encontrás. Yo, mira, el otro día me decía mi hijo, fueron a un recital, ¿no? Esos que estaban trabajando, pues están, no importa, con todo un sistema, era por laburo que iban. Entonces dice que estacionó el coche, vino un pibe, 40.000 pesos, le dice. Pará, flaco, estoy laburando, dice, no es que vengo a... 40.000 pesos, mirá. No me di cuenta, dice, que estaba laburando, justo, estaba con la remera, viste, dice, zafé. Ahora, yo me dijo, papi, estaba solo con el tipo, y había varios más, o sea, o ponés la plata, o te vas, dejás el lugar, o ponés la plata, porque si no la ponés,
terminás en una pelea en el cual estás solo, Sí, claro. no hay autoridad, no hay nada. Esto es en Caballito. Digo, y esto pasa cuando hay en Vélez, cuando hay en Sí, en River, todos lados. Sí, cuando hay en Obras, o sea, es En un el tema, en el arena ahí en el Arena, es un fíjate, en el Arena hay todo un acuerdo, andar preguntar a la hinchada de, de Atlanta. de Atlanta, están todos festejando, porque Sí. hay permanentemente recitales, hay prácticamente todos los días de semana. Digo, son realidades que pasan los gobiernos, pasan los Macri, pasan los Rodríguez Larreta, ahora hay otro Macri, y esto sigue totalmente igual en la ciudad de Buenos Aires. Sí, O la sea, verdad que sí. no hay actitud y no hay tema político. Bueno, digo, por eso te estoy diciendo, o sea, indudablemente si vos me decís hoy, el gobierno de Milei es un buen gobierno, yo te diría es un gobierno regular. Si yo tengo que medir, es un gobierno regular que tuvo, por eso te marqué lo de Estados Unidos, Ujú. el alineamiento tuvo por primera vez un dato concreto en el cual el gobierno de Estados Unidos salió en auxilio en ese momento, lo sacó del fondo del mar y con un acompañamiento de la sociedad. Es tan fuerte el cambio, por eso digo que el actor protagónico es la sociedad. Mi generación que se crió y se educó con las venas abiertas en América Latina y con el imperialismo yanqui, hoy más del 60% de la sociedad argentina ve que la ayuda de Donald Trump y su gobierno al gobierno argentino fue muy positivo. Ujú. Ese voto anticrisis fue el que hizo la diferencia de los casi 10 puntos, con un triunfo, te diría, contundente, que empoderó al gobierno. Pero digo, no son mayorías. Claro. Y ellos tienen que empezar a entender que no son mayorías, tienen una primera minoría sólida. Después tenés dos bloques importantes, que es el del PRO, Radicalismo y MIR, y el de Provincias Unidas. Creo que son 20 o 22 diputados en cada uno de los bloques. Entonces Sí. digo, terminan en un escenario de negociaciones donde hicieron un enchastre, y te diría que esto es análisis, no es información. Yo creo que lo de la AGN, Gustavo, Raúl, miremoslo de acá a 6 meses, Mm. cuando hablemos el año que viene, y ahí vas a ver que lo que está bajo texto es el acuerdo que empieza a ver, creo yo, por los dos cargos en la Corte Suprema o la futura ampliación de la Corte, y también lo demás creo que son entre 300 y 400 jueces que están, digamos, totalmente frisados y que hay que empezar a solucionar un tema que solamente tomes la Comodoro Pi, donde hoy hay el fallecimiento de Bonadío, la renuncia y después fallecimiento de Osarvide, lo de Canicova Corral, lo de Luis Rodríguez. Así que me acuerdo ahora, son 4 jueces federales de 12, digamos, que están libres y están subrogados por otros jueces federales. Tenés que empezar a, digamos, me parece que esa negociación que todavía no tomó Estado público, no tomó luz pública, yo creo que tenés que entender lo que pasó en este acuerdo para la Auditoría General de la Nación. Si no, realmente no se entiende lo que quiso hacer el gobierno nacional. Carlitos, querido, como siempre, nada, impresionante tu análisis, tu mirada. Esta es la última semana de este año de La Trinchera. Como decía, seguramente nos vamos a reencontrar el año que viene, pero quería de todo corazón agradecerte por tu cariño, por tu amistad, por tu análisis, por tu compromiso social y por tu mirada franca sobre la realidad de los argentinos. Así que sinceramente te deseo para vos, para tu familia, un abrazo enorme, cariñoso, y la mejor Navidad del mundo. Igualmente para vos, para Raúl, para Matías, para todo el equipo, Gracias, lo amigo. mismo, me siento súper cómodo estando charlando y reflexionando con ustedes. Así que bueno, nada, esperemos terminar el año de la mejor manera, en familia, que es lo más lindo. Pasa por ahí, sí. Pasa por ahí, ¿viste? Es estar en familia, lo demás, Carlos, es papel Lo picado. demás es puro papel cuento. picado, sí. Carlitos, querido, abrazo grande y Abrazo, empiecen amigo. bien el año. Gracias, Chau. amigo. Chau. Igualmente, querido. El gran Carlos Germano.